Perfecto. Buenos días con todos. Muchas gracias por estar en estos Boomi Health Talks en segunda edición de este año. Vamos a esperar un minuto para que puedan ingresar todos los asistentes que han estado justo en espera. Muy bien. Bueno, nuevamente reiterarles los buenos días con todos. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que es sobre leucemia infantil, que es uno de los cánceres más comunes en los niños. Y nos acompañan justamente un proveedor nuestro, un aliado nuestro sumamente importante, que es el Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, quienes van a ser los encargados de dar esta charla, específicamente la doctora María Antonia Ruiz Cobo, ¿no? Que es una profesional increíble sobre esta temática. La siguiente, por favor. Antes de iniciar, un poco comentarles que las sesiones se realizan en los 3 idiomas. Pueden ver hacia la esquina inferior derecha, pueden cambiarlo al, al idioma que ustedes deseen. La sesión se da de manera simultánea y ahora vamos a ver las siguientes indicaciones para ello. Entonces, ¿cómo utilizar la interpretación del idioma? En la parte del panel de control, hacia su lado, como les dije, hacia la esquina inferior derecha, le dan clic al mundito, que es la interpretación, y a partir de ahí ustedes pueden ponerlo en el idioma original. El idioma original es español, y pueden escuchar la traducción simultánea dependiendo del canal, en inglés o en portugués. La siguiente, por favor. La siguiente, no, creo que no Ya ha le he dado. pasado todavía. ¿No? No A lo mí veo. sí me pasa. Vamos a ver. Bueno, en tanto tenemos, ahí está. Bueno, antes de presentarme yo, también nuevamente hacia la parte de la esquina inferior derecha, van a encontrar un botón que es de Q&A, para que a partir de ahí puedan enviarnos sus inquietudes, sus preguntas sobre la temática. Le dan clic al Q&A o preguntas y respuestas y pueden enviar sus preguntas ahí, que las vamos a atender una vez finalizada la exposición de la doctora. Siguiente, por favor. Ahora sí, bueno, yo soy el doctor Miguel Eguávil, yo soy médico, actualmente estoy en Boomi como parte de todos los programas de salud. Tengo algunas certificaciones en informática biomédica y paso a presentarles a la siguiente, por favor, a la doctora María Antonia Ruiz Cobo, a Fernando Pancino, ¿no? Fernando, no sé si quieres dar unas palabras antes de que yo presente a la doctora. Muchas gracias, Miguel, y un saludo grande a toda la audiencia, a todo el foro, que creo que estamos en una cincuentena. Me place saludarlos desde México, hoy desde México, en plena misión comercial. Soy Fernando Pancino, soy pediatra y director de desarrollo para América Latina por SJD Barcelona Children's Hospital, que es la entidad que nos alberga, y que estamos muy ilusionados de esta alianza ya en marcha, este camino que recorreremos junto a Boomi Group, de la mano hoy de María Antonia, que nos va a ilustrar como gran profesional que es y gran persona, lo que sabe acerca de leucemia en un mensaje que ya veréis muy llano, muy entendible, muy adaptado a vuestras inquietudes, y espero que disfrutéis de esta sesión. Yo lo haré y estoy muy feliz de estar aquí. Gracias a Boomi Group por esta oportunidad. Muchísimas gracias, Fernando. Bueno, sin más, presentarle a la doctora María Antonia Ruiz Cobo, que desde el 2019 ejerce como hematóloga especializada en hematología pediátrica,
con un enfoque particular en hematología oncológica y especialmente en la leucemia aguda, que es el tema justamente que nos trae aquí. A lo largo de su trayectoria ha trabajado en diversos hospitales. Desde el 2023 forma parte de la unidad de leucemias, linfomas y CAR-T del Hospital San Joan de Déu de Barcelona, donde continúa desarrollando su labor en el área de la hematología oncológica infantil. Además, cuenta con un máster universitario oficial en avances en oncología y hematología pediátricas desde el 2024, lo que le ha permitido profundizar en el abordaje integral y especializado de esta patología. Actualmente es docente en dicho máster y colabora con los programas de formación, así como los trabajos de fin de grado universitario. O sea, creo que no hay mejor especialista el día de hoy que nos pueda hablar de este tema. Entonces, le doy la bienvenida, doctora. Muchísimas gracias por participar de estos Mumi Health Talks. Muchas gracias, como menciona también Fernando, al San Joan de Deu por permitirnos hacer esta charla conjunta. Y la audiencia es toda suya, doctora. Pues muchísimas gracias por esta presentación y encantada de poder formar parte de estas charlas. Eh, bueno, como bien han dicho, bueno, buenos días a todos, que aquí son buenas tardes. Y bueno, daremos una charla, ¿no?, sobre la leucemia aguda pediátrica, ¿no?, la leucemia infantil, con unos matices, ¿no?, claros y concisos, sin profundizar mucho, ¿no?, en una parte muy médica. En cualquier momento me pueden parar sin ningún problema y pueden hacer las preguntas que deseen. Bueno, he hecho una diapositiva, ¿no?, diciendo un poco a ver qué podemos saber, ¿no?, o qué creemos que debemos conocer sobre la leucemia infantil. Un dice con algunos apartados. Entonces, en principio yo creo que es importante saber, ¿no?, que el cáncer infantil es una enfermedad rara, pero por desgracia es la primera causa de muerte en el mundo, no por enfermedad, no de forma casual. Respecto a la incidencia, tiene una incidencia aproximadamente de unos 300.000, 400.000 casos en todo el mundo al año y es mayor en los países de renta baja. Respecto a la leucemia, ¿no?, es importante conocer que es el cáncer infantil más frecuente, dentro de que es una enfermedad rara, y que esta leucemia aproximadamente es 1/3 de todo el cáncer infantil, ¿no? Tiene, como veis en el diagrama de la izquierda, es mucho más frecuente la leucemia linfoblástica aguda, ¿vale?, que forma como un 16%, mientras que la leucemia mieloide, así como los linfomas, tienen una incidencia menor. Y esta incidencia cambia a lo largo de la vida pediátrica, ¿no?, teniendo, como veis a la derecha, que a los 2-3 años, ¿no?, es la incidencia más alta de la leucemia, ¿no?, siendo los cánceres, otro tipo de cáncer sólido, más frecuentes al principio y luego van desapareciendo a lo largo del tiempo. Creo que una pregunta interesante, ¿no?, respecto que suelen hacer mucho, ¿no?, porque nos suelen comparar mucho con el cáncer del adulto, ¿no?, y los papás también pues, nos comparan mucho con el cáncer del adulto. Es importante saber, como yo les explico siempre a ellos, que no tienen nada que ver. Realmente el cáncer pediátrico con el cáncer del adulto son totalmente diferentes, por eso nuestras grandes iniciativas de hacer tratamientos guiados a la pediatría, ¿no?, y específicos para cada niño. De forma general, para que ustedes puedan entender un poco el porqué de este motivo, ¿no?, cuando tú tienes un cáncer en el adulto, lo que pasa es que tenemos una célula somática, es decir, como una célula ya madura, que va acumulando, ¿no?, mutaciones a lo largo del tiempo, acumula mutaciones y en un momento determinado salta y desarrolla ese tumor, ¿no? En el caso del cáncer del niño, esta mutación salta en la célula progenitora, es decir, en una célula menos desarrolladas, ¿no? Y entonces ahí, con una mutación, salta y necesitamos el cáncer del adulto, es decir, del niño, perdón. Entonces, claro, es esa mutación en la célula precursora, por eso es como un cáncer del desarrollo, que le llamamos nosotros, ¿no? Por esto que es totalmente diferente al cáncer del adulto y que en la gran mayoría de los casos no tenemos forma de prevenir este cáncer como sí pasa en la mayoría de los cánceres del adulto. Esto lo entenderemos un poco mejor hablando un poco del origen, ¿no? La gran mayoría del cáncer pediátrico tiene un origen desconocido. No somos capaces de saber qué ha pasado, ¿no?, para tener
un cáncer. De hecho, a los papás les decimos a la gran mayoría lo que ha tenido ha sido mala suerte, ¿no? Le ha tocado y lo tienes y ya está. Solamente entre un 10 y un 5, más 5% de los cánceres pediátricos tienen una mutación hereditaria. Es decir, tú tienes, sobre todo suelen ser síndromes, pacientes que tienen algún síndrome de predisposición al cáncer, que se llama, como el síndrome de Down, Li-Fraumeni, ¿no? Que tienen ya esa mutación, ¿no? En su espermatozoide, entonces, o en su óvulo genética, y entonces la va a tener, ¿no? Esa predisposición. Y una mínima cantidad, que es en torno a un 1%, que tendrán un riesgo ambiental, ¿no? Típico, pues Chernobyl, ¿no? Es el ejemplo clásico, para que lo entendáis, en el que estos niños desarrollaron un cáncer secundario a esta radiación. Pero el grosso, es decir, la otra gran mayoría, el origen es desconocido. Respecto a las manifestaciones clínicas, ¿no? Que tenemos que tener mucho en cuenta cuando nos llega un niño que pueda tener una leucemia, la he dividido en diferentes partes, ¿no? Normalmente tiene un cuadro constitucional. Esto quiere decir pues, que tienen una pérdida de peso, los niños no quieren jugar, dejan de comer, ¿no? Luego otras secundarias a esta invasión, ¿no? Lo que pasa con la leucemia es que las células malignas están dentro de esa célula, de esa médula ósea, y esa invasión provoca que las células benignas no puedan hacer su función, ¿no? Entonces esto nos da anemia por falta de glóbulos rojos, que nos dan palidez, cansancio, taquicardia. Nos da trombopenia, es decir, la plaqueta baja en número, por lo que tienen más riesgo de sangrado con cualquier mínimo traumatismo o incluso sin ningún traumatismo. Bajan lo que la gente le llama las células blancas, es decir, neutropenia, la defensa del cuerpo, entonces tienen fiebres que no mejoran con nada, infecciones de repetición y dolores óseos por esta infiltración de la médula del hueso, ¿no? Entonces es muy típico que vengan o con cojera o con dolor en las piernas. Luego hay otros síntomas menos frecuentes y más secundarios a otras cosas de la leucemia, como por ejemplo si tienes una masa mediastínica, es decir, dentro del tórax, pues te cuesta respirar. Si te infiltra la piel, pues tendrás lesiones en la piel que no sabe a qué se deben. Si tiene afectación del sistema nervioso, es decir, del cerebro, por ejemplo, pues pueden convulsionar o tener síntomas asociados a eso. Pero creo que los síntomas principales, que es este cuadro constitucional y la invasión esta de la médula, que es lo que se representa un poquito en el dibujo, eso es lo que nos tiene que saltar la alarma, ¿no? Cuando viene un niño a consultarnos en varias ocasiones por ese mismo motivo. Respecto al diagnóstico de la leucemia en general, pues tenemos que ir, como hemos dicho, a esa fábrica, ¿no? Es cierto que los niños cuando vienen con esta clínica, nosotros ya podemos hacer una extensión, es decir, cogemos una gotita de su sangre normal, la miramos a un microscopio y vemos estas células, ¿no? Estas células teñidas que son malignas, inmaduras, que ya nos hace pensar que el niño lo que tiene es una leucemia aguda, ¿vale? Para hacer el diagnóstico completo tenemos que ir a la médula ósea, que es, como he dicho, esta fábrica, ¿no? Donde empieza la enfermedad. Lo que pasa es que cuando se llena, empieza a expulsar estas células a la sangre normal, por eso somos capaces de detectarlo la gran mayoría de las veces en una analítica. Entonces, la médula normalmente de los niños se coge aquí como indica el dibujito de una cresta, y lo que hacemos es coger este tuétano del hueso, lo aspiramos con una jeringa y este líquido lo analizamos por varias técnicas, ¿no? La citología, que es como mirarla a microscopio, que nos da un diagnóstico, y esta célula, este diagrama, ¿no?, de colores, que es la citometría de flujo, que es la técnica que es capaz de decirnos qué tipo de leucemia tiene, qué subtipo, ¿no? Y luego hacemos un estudio genético, ¿no?, cariotipos, y vemos qué mutación, intentamos averiguar qué mutación la ha provocado. Y también estos niños llevan siempre un diagnóstico que es una punción lumbar, que es coger líquido de la médula, del líquido cefalorraquídeo, ¿no? Entonces una punción en la espalda y vemos si las células se han ido ahí, porque es lo que nosotros llamamos un santuario, es decir, las células de la leucemia tienen la capacidad de atravesar, ¿no?, esta barrera y llegar hasta este sistema nervioso central y por eso provocarle síntomas. Para que nos hagamos una idea, ¿no?, de la leucemia, pues la supervivencia global es muy buena, ¿vale? La leucemia linfoblástica tiene una supervivencia en torno al 85%, en algunos casos puede llegar a ser, como veis en la gráfica, hasta del 92%, ¿vale? Influenciada por muchas características, ¿no? ¿Y qué es este pronóstico, ¿no? Entonces, ¿por qué no curamos a todas las leucemias, ¿no? ¿Por qué existen esos niños que no van bien?
que eso nos lo dice varias cosas, ¿no? La edad es un factor pronóstico, los leucocitos, es decir, las células blancas con las que debutan, es decir, con las que llegan con la leucemia, contra más tengas, ¿no? Peor es la leucemia. Es una cosa imprescindible en la leucemia. La respuesta al tratamiento, quiero decir, las leucemias deben responder a quimioterapia, ¿no? Al tratamiento estándar, y si no responden ya nos orientan un poco a este pronóstico adverso. Y por supuesto la genética, que es el gran boom, ¿no? El gran desarrollo de ahora de la leucemia, tanto linfoblástica como mieloide, que nos hace un poco hacer tratamiento dirigido y ver por qué una leucemia van peor que otras, ¿no? ¿Qué es importante? ¿Cuáles son nuestros retos como oncólogos? Pues esta heterogeneidad, es decir, la leucemia es tan heterogénea que a veces es imposible saber por qué están pasando las cosas, y esto es un gran reto que tenemos, y saber por qué recaen realmente. Tengamos en cuenta que cuando una leucemia recae, la supervivencia baja a un 30%, ¿vale? Entonces es un gran reto ver por qué recaen, intentar averiguar esos mecanismos de recaída y de resistencia a los tratamientos estándar para poder mejorar esta supervivencia global en las recaídas. Voy a hablar un poco básicamente de los dos grandes grupos, ¿no? De la leucemia. Tenemos el gran grupo por excelencia, ¿no? Que es la leucemia aguda linfoblástica. Esta es la que se deriva, ¿no? De los precursores B o T de esta médula ósea y es el 80% de la leucemia aguda, ¿vale? Suele ser, como he dicho antes, más frecuente entre los primeros años de vida, de 1 a 4 años, y hay síndromes que tienen más riesgo de padecerla. De forma estándar, el tratamiento va a durar 2 años y curamos al 90%, ¿vale? Pero como para quedarnos con una cifra, ¿vale? La linfoblástica B es la más frecuente, el 85% de los niños la tienen, y la T es menos frecuente, un 15%, y suele ser más agresiva, ¿no? Suele llegar los niños peor, con masa media clínica, más leucocitos, más clínica y más afectación de este sistema nervioso central que hemos hablado anteriormente. De forma general, para que entendamos el tratamiento de una leucemia, el tratamiento estándar es la quimio, ¿no? Quimioterapia intensiva, que en el caso de la leucemia linfoblástica dura 2 años de forma estándar, ¿vale? Y tiene varias fases. Una fase que le llamamos inducción, que es la primera fase, es decir, con esto lo que quiero es matarla, ¿no? Induzco a la remisión completa, eso es quitarle toda la enfermedad, que no curarlo, sino quitársela. Ese es el tratamiento de inducción, que es lo más intensivo. Luego se hace una consolidación, que es sobre todo para llegar a tejidos extramedulares, de los que hemos hablado, que sabemos que puede llegar esta enfermedad aunque no lo veamos. Luego tendremos que hacer una reinducción, es decir, volver a inducir, y con esto lo que conseguimos es disminuir ese riesgo de recaída de la leucemia linfoblástica. Y el mantenimiento, que es una fase imprescindible, que son cuando los niños ya están en casa y pueden hacer el tratamiento oral y viniendo a hospital de día, y es imprescindible para evitar las recaídas, ¿vale? Entonces, esta parte donde estamos acompañando siempre a los niños y a las familias dura aproximadamente 2 años. Ahora, gracias a aprender, ¿no? Día a día de la leucemia y ver cómo la genética forma un gran papel y que toda la leucemia linfoblástica no es igual, que lo hemos aprendido a lo largo de los años, estamos haciendo ya, por ejemplo, en San Joan de Déu, un ensayo clínico que se llama All Together, que es hacer, para que lo entendáis, quimioterapia adaptada a cada leucemia, ¿vale? Sabemos que cada leucemia es diferente, entonces intentemos adaptar esta quimioterapia a cada niño. ¿Qué hacemos con esto? Evitamos tratar de más a leucemias muy buenas, que estábamos haciéndolo antes porque las tratábamos a todas prácticamente igual, o tratar un poco más, ¿no?, a las leucemias que sabemos que lo van a necesitar para evitar estas recaídas. Con esto también evitamos toxicidad, ¿no?, y problemas de supervivientes a largo plazo, porque damos más toxicidad de la necesaria, y sobre todo incorporar la inmunoterapia, ¿no?, que es el gran boom de la leucemia linfoblástica, y poder hacer terapias dirigidas y no hacerlo todo con quimioterapia. Respecto a la leucemia mieloide, 2 pinceladas, es el otro gran grupo de la leucemia linfoblástica aguda, menos frecuente, más frecuente en los adultos, ¿no?, y también en la edad, primer año de vida, así como en los niños adolescentes, no en los haya. Entonces, esto deriva de otro sitio totalmente diferente, se debe a una teoría de doble hit, bueno, a que tienen que pasar como 2 mutaciones para que sea posible que tengas esta leucemia, y el tratamiento es muchísimo más intensivo, pero mucho más corto, ¿no? Dura como unos 8 meses de quimioterapia súper intensiva, muchísimo más que la de la leucemia linfoblástica,
y que consta de un par de inducciones y 3 consolidaciones, ¿no? 2, 3, dependiendo del riesgo, y ese el protocolo NOFO que se ha usado siempre, y con esto curamos un 70%, y si recaen, el pronóstico baja muchísimo, ¿no? Una leucemia de peor pronóstico que la linfoblástica. Ahora, en el ensayo de DEO también tenemos un nuevo protocolo, ¿no? Este protocolo NOFO se ha mejorado, igualmente se ha ajustado por el riesgo, igual que la nueva terapia, debido al gran conocimiento que tenemos ya de la biología molecular, y para intentar mejorar estos resultados, ¿no? De supervivencia. Entonces hemos empezado por un que se llama Chip Master, acaba de iniciarse, y lo que hace es, básicamente, no quitamos la quimioterapia, sino seguimos con esta quimioterapia intensiva, pero sí que añadimos estos fármacos nuevos de inmunoterapia según la genética de cada leucemia, y adaptamos el tratamiento a la leucemia, ¿vale? Creo que es interesante hablar, ¿no?, de la inmunoterapia. Cuando uno habla de leucemia linfoblástica y sobre todo de linfoblástica B, lo primero que se me viene a la cabeza es inmunoterapia, ¿no? Es el gran avance de la medicina en este aspecto, y tenemos un abanico enorme, ¿no? Habría escuchado hablar de muchos de estos fármacos, ¿no? Blinatumomab, inotuzumab y por supuesto la terapia CAR, daratumumab, ¿no? Todos son anticuerpos monoclonales dirigidos a una diana que tienen estos blastos, ¿no? Es esta célula maligna, y es la revolución de la leucemia linfoblástica, sobre todo de la B, ¿no? Voy a hablar solamente de los fármacos más importantes, ¿no? De los fármacos que más están demostrando. Entonces, uno de ellos es el blinatumomab, ¿no? Esto es un anticuerpo que es capaz de unirse al CD19, que lo comparten muchas de estas leucemias linfoblásticas B, y a través de un mecanismo de unión a la T hace una rotura, ¿no?, y mata a los blastos, que son CD19, ¿no? Este fármaco ha demostrado un aumento de la supervivencia global en todos los pacientes con leucemia linfoblástica B CD19 positiva. Y como siempre en pediatría, ¿no?, pues vamos un poco más atrasados respecto a la aceptación, ¿no?, o aprobación de este tipo de fármacos, ¿no? Ya está aprobado por la FDA para las leucemias junto a quimioterapia de primera línea, ¿vale? Y también en los niños que entran en remisión completa pero siguen con un poquito de enfermedad y hay que quitársela, ¿no? Así como en los lactantes, que es un subtipo de leucemia diferente, donde ya el Interfan, que es un protocolo nuevo, un ensayo clínico, lo mete directamente en el ensayo clínico y lo pone desde el inicio. El inotuzumab es otro anticuerpo monoclonal, pero esta vez se dirige contra el CD22, que es otro anticuerpo, ¿no?, que está en estos linfocitos B, y que también, igual que el anterior, está demostrando un aumento, ¿no?, de la supervivencia y mejoría del tiempo libre de evento y de recaída de esta enfermedad, ¿no? Igualmente está aprobado por la FDA, pero todavía no está aprobado en Europa en pediatría. Entonces, hay veces que lo debemos de solicitar fuera de indicación, ¿no? Y se utilizan no de entrada, sino normalmente en las primeras recaídas o refractarias en pacientes mayores de 1 año. Actualmente nosotros en el ensayo de DEO tenemos un ensayo clínico donde estos niños con leucemia linfoblástica B, CD22 positiva, en primera recaída de alto riesgo, pues hacemos una autorización y una rama puede recibir este fármaco contra la quimioterapia intensiva. Y el fármaco estrella, ¿no?, que voy a poner un vídeo, ¿no?, que es la inmunoterapia por excelencia, que es la terapia CAR. A ver si este vídeo se ve bien para que lo entendamos más o menos. Uy, perdón. ¿No? No sé lo que le pasa. Bueno, la terapia CAR al final lo que hace es que cogemos un linfocito, ¿no? Un linfocito T del paciente, lo sacamos fuera y a través de una manipulación, ¿no? Cogemos un lentivirus y lo que le hacemos es que sea capaz de marcar, para que lo entendáis, como un anticuerpo anti-CD19, entonces va contra, no sé por qué no se ve el vídeo, perdonen, y es capaz de dirigirse contra la célula tumoral, ¿no?, que marca CD19 y hace una apoptosis y la mata, ¿vale? Entonces, esta es la gran revolución, pero ¿cuál es el problema, ¿no?, el inconveniente? Que esto es un proceso largo. Quiero decir, no es un fármaco que tengamos ya elaborado, como el Blina, el Ino, ¿no?, que tú ya lo tienes hecho y te lo pongo, sino que es un fármaco que necesita un proceso. Entonces, primero necesita una consulta médica que dé la indicación, ¿no?, de que
puedes administrarte esta terapia CAR. Después tenemos que sacar estos linfocitos T del propio paciente, que se llama leucaféresis. Saco estos linfocitos, los llevo al laboratorio, hago una expansión y los modifico. Le pongo este receptor, ¿no?, de antígeno quimérico, ¿no?, que es lo que lo hace un CAR, y después de esto, que tarda un mes, se lo puedo infundir al paciente. Entonces, en este momento del mes, tiene el niño que recibir quimioterapia intensiva como puente y tiene que aguantar, en el sentido de que el niño tiene que tener un aceptable estado general y encontrarse bien, y su leucemia no hacer una progresión franca mientras que esperamos todo este proceso. Respecto al CAR, ¿no?, que habéis escuchado mucho, ¿no?, está el CAR, el Kymriah, ¿no?, que es el CAR que ya se aprobó con un montón de ensayos clínicos y está aprobado en la leucemia linfoblástica B refractaria del paciente pediátrico. Luego hay numerosos ensayos clínicos con el CAR. Nosotros tenemos varios de ellos en nuestro hospital, que son CAR también anti-CD19, pero en primera recaída, en recaída extramedular también lo tenemos. Y hay un CAR dual, que va contra el 19 y el 22 de la paz, y un par de CAR que se hacen contra la linfoblástica T, ¿no?, que es contra el CD1A, que lo tenemos nosotros, y otro contra CD7, que es el que tiene Lucatelli en Italia. Respecto a los fármacos de la amiloide, no me voy a meter en todo esto, como veréis en la diapositiva, ¿no? Este es un mundo enorme, ¿no?, con muchísimos fármacos y muchísimas dianas, con una leucemia mucho más difícil de tratar, ¿no? Entonces solamente voy a hablar de un par de ellos, ¿no?, que son como lo que tienen demostrado su indicación en pediatría y estamos manejando ya, por ejemplo, en nuestro hospital. El Gentuzumab va contra el CD33 y entonces este fármaco está aprobado, ¿no? Está aprobado por la FDA, está aprobado por la EMA y se está usando en niños incluso menores de 15 años, si nos hace falta, solicitándolo, ¿no?, como fuera de indicación. Y nosotros tenemos el protocolo CHIP, como he comentado anteriormente, que ya está haciendo una randomización y todos los pacientes pediátricos de novo, es decir, de reciente diagnóstico, con el leucemia amiloide CD33 positiva, entran en esa randomización y entran a recibir o no Gentuzumab ya desde primera línea junto a la quimioterapia intensiva. Luego hay muchos fármacos, ¿no?, que están intentando aumentar este pronóstico, ¿no?, ya que la leucemia amiloide en recaída tiene una supervivencia menor del 40%, y que son los inhibidores, ¿no?, intentar parar, ¿no?, este ciclo continuo del ADN tumoral que no para de replicarse, ¿no? Estos fármacos, venetoclax y azacitidina, que tienen dos dianas contra la leucemia amiloide, también se están usando, aunque fuera de indicación, con resultados intermedios en este tipo de leucemias. Y otra gran estrella, ¿no?, en el caso de la leucemia amiloide son los inhibidores de FLT3. Esto es una mutación que pueden tener la leucemia mieloides, lo que le confiere mal pronóstico, son mucho más difíciles de curar, y entonces ya se ha visto que si asociados a la quimioterapia ponemos estos inhibidores de FLT3, hacemos un gran aumento de la supervivencia y disminuimos los efectos secundarios. En el CHIP, igualmente se está asociado a un ensayo con un inhibidor de FLT3 en nuestro hospital, que es el quizartinib. Entonces, todos los niños que tengan una leucemia mieloide FLT3 y TD mutado irán directamente a recibir el inhibidor a la vez de esta quimioterapia intensiva. Un fármaco que posiblemente hará una revolución, ¿no?, pero tendremos que dejarle un margen. En este tipo de leucemia son los inhibidores de las meninas, ¿vale?, que van hacia una diana, ¿no?, hacia el KMT2A, que es una mutación también de mal pronóstico en la leucemia mieloide, y son capaces de inhibir esta molécula, ¿no?, hacer una inhibición de ahí de la menina y provocan que haya una diferenciación correcta de la célula y mata, ¿no?, esa diferenciación loca que tiene la célula tumoral, ¿no? Actualmente hay un ensayo clínico pediátrico con este inhibidor, pero está en el Princess Maximal y se puede conseguir también fuera de indicación en algunos casos. Entonces, bueno, por no enrollarme demasiado, que este es un mundo que me encanta, pero muy amplio, yo creo que nos tenemos que quedar un poco, ¿no?, con el resumen de que el cáncer infantil es una patología, como habéis visto, muy heterogénea, muy diferente, tanto los diferentes subtipos como los niños, las mutaciones, y eso se comporta de forma distinta, y que por supuesto la leucemia es lo más frecuente del cáncer infantil, por lo que tendremos que centrar todo nuestro esfuerzo en poder curar a todos estos niños. Como he dicho, es la mayor causa de mortalidad infantil secundaria a enfermedad. Y es cierto que
los avances que estamos haciendo, ¿no? En esta comprensión de la leucemia, en la genética sobre todo, nos está haciendo pues, poder elaborar muchas posibles dianas, ¿no? Que con el futuro hagamos una medicina mucho más de precisión, y no es que la quimioterapia desaparezca, pero cada vez tenga menos papel y hagamos esta medicina de mejor precisión. Sobre todo menos tóxica que la quimioterapia, y por supuesto hacen falta muchísimos ensayos clínicos centrados solo en la población pediátrica y no imitar, digamos, a la cáncer del adulto, porque no tiene nada que ver. Pues muchas gracias por vuestra atención y preguntas. Muchas gracias, doctora. Qué información tan interesante y valiosa. Déjenme en Ay, preguntas. No, espera, a ver, perfecto. Muchísimas gracias, a ver, doctora. Muchas gracias por su exposición. a vosotros. Por favor, a los asistentes, como les decía, tienen en la parte de abajo del Zoom un botón de preguntas y respuestas. Así que pueden ir haciendo o dando sus inquietudes en esa plataforma, ¿no? Eh, bueno, en tanto empezamos a recibir las preguntas, doctora, me voy a quitar un ratito del traje de médico y voy a ponerme el traje de papá, ¿no? Uy, me la pone ¿Qué, difícil. qué, qué signos de alarma, por ejemplo, si tengo, por ejemplo, como usted dice, ¿no? Finalmente, los síntomas son se pueden dar en diferentes enfermedades más comunes, bastante más comunes que la leucemia, por supuesto. ¿Qué signos de alarma harían que yo tenga que llevar a mi hijo a un especialista, un pediatra oncólogo, un pediatra hematólogo para poder actuar a tiempo, digamos, ¿no? Y no esperar, digamos, a que puedan darse algunas complicaciones mayores en los niños, ¿no? La leucemia aguda es bueno, como dice su nombre, es un cáncer como que lo tienes de golpe, ¿no? Quiere decir, suelen ser niños que están muy bien y de golpe están muy mal. Es cierto que al ser una enfermedad rara, tan poco frecuente, no podemos pensar en ella en la primera fiebre que tiene nuestro hijo, ¿no? Pero yo creo que sí es un síntoma de alarma como que se junten varias cosas. Que decir, normalmente son niños que tienen fiebre persistente o fiebre continua, que no cede con nada y no se encuentra nada en concreto, es decir, no tengo unas amígdalas, no tengo un oído, no tengo nada, pero tengo fiebre, y sobre todo son niños que dejan de jugar. Un niño no deja de jugar fácilmente. O tienen sangrados sin darse ningún tipo de golpe, están muy cansados, ¿no? Suelen ser los síntomas más alarmantes, sobre todo si se mantienen un tiempo, ¿vale? Entonces yo me llamaría la atención todos esos síntomas como juntos, ¿no? Y el dolor óseo, que es decir, niños que se quejan de dolores, es muy llamativo. Suelen ser niños que se les nota, me refiero, que tú lo ves entrar por la consulta y dices, uy, este niño tiene algo, ¿no? Porque la cara se le transforma en que no se encuentran bien. Excelente, doctora. Muchísimas gracias. Ya lo apunté también para mí mismo. Eh, ya empezamos a tener preguntas. Por favor, a todos los asistentes les pediría que usen justamente el botón de preguntas y respuestas. Bueno, la primera pregunta ¿Sí? es, ¿por qué hay mayor incidencia de este tipo de leucemia en países de bajo nivel socioeconómico, ¿no? O sea, ¿por qué hay Eh, alguna explicación Claro, normalmente, aunque la leucemia sabemos que tiene un origen en la gran mayoría de esto desconocido, pero en los países de renta baja, normalmente, primero, hay más unión interfamiliar, ¿vale? Me refiero que si tú tienes un componente de cualquier síndrome de predisposición al cáncer o con un componente hereditario, ¿no? Se va a propagar porque suelen ser parejas, papá y mamá no suelen ser de la misma familia, ¿no? En muchos de estos casos. Luego también es cierto que los medios, digamos, como pasó en Chernobyl, ¿no? Las radiaciones o estar todo más, la salubridad, digamos, todo ese tipo de cosas es mucho peor en los países de renta baja. Hay muchos menos controles médicos, todo eso hace que tenga como más incidencia del cáncer. excelente, ¿no? Sobre todo porque eso es incidencia del cáncer general, ¿eh? Quiero decir Ya, que sí que hay cánceres que nosotros lo llamamos sólidos, quiero decir que no son leucemia, que tienen otras predisposiciones. Quiero decir que sí que tienen más causa no desconocida.
La leucemia en sí es que prácticamente es desconocido el motivo casi siempre. Claro, absolutamente, ¿no? Como usted lo menciona, al final no hay, Mm. en niños por lo menos no se sabe muy bien las causas por el cual aparece este cáncer, ¿no? Ujú. Es el azar, finalmente. Eh, eh, a ver, acá hay una pregunta bien interesante, ¿no? Va a poner, es un caso específico, pero creo que puede aplicar bien para otros niños también, ¿no? Es el caso de un niño Sí. de 9 años y fue solventado la leucemia, ¿qué posibilidad existe de recaer nuevamente? ¿No? Eso depende del tipo. Ok, Quiero decir, el riesgo de recaída de la leucemia tiene muchos parámetros que hay que tener en cuenta. El tipo de leucemia primero, si tienes una mieloide, tienes más riesgo de recaída que una linfoblástica B, y una T, por ejemplo, tiene más que una B, ¿no? Y luego, dentro de eso, es la genética. Manda la genética. Hay genéticas que sabemos que el riesgo de recaída es muchísimo mayor. Por eso intentas hacer un tratamiento más intensivo de entrada. Pero eso es lo que he dicho que se nos escapa, ¿no? Desgraciadamente a los oncólogos hay una parte que se nos escapa, que es que hay muchas veces que no sabemos exactamente el motivo de esta recaída. Entonces hay veces que es difícil de controlar qué pase. De los que ya sabemos, pues damos pues, o quimioterapia más intensiva, o sabemos que consolidarlos con un trasplante, ¿no? Porque sabemos que tienen ese riesgo muy aumentado. Pero hay otras veces que no lo sabemos. y doctora, creo que no lo, ya es una curiosidad mía respecto a la pregunta justamente, ¿no? Cuando uno tiene un niño que se ha Sí, curado, que ha seguido el sí. tratamiento y le va muy bien, ¿tiene mayor riesgo de tener algún tipo de cáncer hematológico ya de adulto? O sea, ¿o es el mismo que cualquier otra persona que no ha tenido ese cáncer de niño? No, tiene más riesgo de tener, por ejemplo, un síndrome mielodisplásico, es decir, una leucemia secundaria al tratamiento, ¿Y por eso ejemplo. y eso en cuánto podría aparecer? O sea, muy En pronto, muchos años, no. muchos. En los primeros años tiene más riesgo de recaer de lo suyo, que es decir, de su propia leucemia, y luego todo este tipo de fármacos son tóxicos, ¿no? Entonces al final yo lo que hago es pongo una quimioterapia que es capaz de matar la célula maligna, pero también lo benigno, no diferencia, por eso su gran toxicidad, ¿no? Entonces esto puede hacer que en vez que hagas que las células madre, ¿no? Se vuelvan más viejas antes de tiempo. Entonces ese envejecimiento celular puede provocar, por ejemplo, una leucemia mieloide secundaria a tratamiento, que se llama, que es la quimioterapia que recibiste antes. Correcto, muy interesante, eso es, sí. Mm. Eh, dice, ¿hay alguna restricción en el paciente para recibir el tratamiento de inmunoterapia? Restricción, sí, sí. Bueno, para que un niño sea capaz de recibir inmunoterapia, esto es siempre una balanza, ¿no? Siempre, casi siempre, cuando no los pones de primera línea, ya sabemos que son niños que su estado general no es excelente, porque ya son niños pues, que han recaído, han recibido mucho tratamiento. El niño de forma general cuando no lo reciben de entrada, ¿no? Pero sí es verdad que el niño tiene que estar más o menos en condiciones buenas, porque, por ejemplo, en el caso de la terapia CAR, ¿no? Que tú lo que haces al final, metes esta célula de golpe y dentro del cuerpo hay una guerra, ¿no? Entonces empieza a matarlo a todo de golpe, por eso se ponen tan malos cuando se lo pones. El niño tiene que tener unas condiciones bien, no puede tener una infección activa, por ejemplo, una infección grave, no puede tener un problema cardíaco grave que no lo vaya a soportar, ni un problema pulmonar grave, ¿no? Entonces tiene que tener unas condiciones mínimas para poder recibirla. No sé si se referían a Eh, eso. sí, yo entendería que sí, también por ahí va mi pregunta. La siguiente es, ¿hasta qué etapa, por justamente como usted mencionaba, ¿no? Si hay un desconocimiento de los síntomas, Mm. es posible la atención con éxito de tratamiento? O sea, digamos, es La, decir, ¿qué pasa si en el camino del diagnóstico se posterga este hallazgo del correcto diagnóstico? ¿Qué posibilidad de que a más tardío haya éxito en la... En la en el- leucemia, de la leucemia, que es de lo que yo hablo, ya digo, los tumores sólidos que son otro mundo diferente, ¿vale? Pero la leucemia no tiene metástasis, que es como el concepto que se tiene del cáncer del adulto. La leucemia no tiene metástasis, entonces da igual que vengas 2 días antes que 2 días después. Que decir, el pronóstico es igual. Te lo va a dar tu leucemia, no que la hayas diagnosticado 3 días antes o 3 días después.
Perfecto. Dice, y creo que voy a ampliar un poco esta pregunta, ¿no? Dice, ¿cómo alimentar a un niño con leucemia que está recibiendo alguno de estos tratamientos, quimioterapia, inmunoterapia? Y la amplío un poco más, doctora, porque justamente, ¿no? Cuando ya termina el niño su terapia, ¿cómo es su estilo de vida, ¿no? ¿Cómo cuidarlo en casa? Nuevamente me pongo el traje de papá, ¿no? Si puede comer lo de siempre, puede hacer el ejercicio que siempre hacía, o un largo, etcétera, ¿no? O sea, ¿cómo, en el día a día, cómo llevarlo durante y en el post, ¿no? Los niños, mientras que están en tratamiento activo me refiero con quimioterapia muy fuerte, ¿no? Que tienen las defensas bajas, ¿no? Que eso es como lo que mayor tenemos que proteger, entonces tenemos que intentar que no cojan infecciones de fuera, ¿no? Ellos muchas veces tienen infecciones de ellos mismos, porque nosotros vivimos todos con bacterias, ¿no? Que son las que les provocan la gran mayoría de las infecciones, pero tenemos que tener en cuenta que tendremos que intentar evitar esas infecciones de fuera, ¿no? Entonces, respecto a la alimentación, siempre decimos que es como cuando una mujer está embarazada, ¿no? Todos los alimentos cocinados, perfectamente lavados, intentar evitar comer en la calle que no sabes lo que te están dando, ¿no? Todo eso para intentar evitar infecciones de fuera, ¿no? Pues por listeria, por salmonela. Entonces, eso, alimentos crudos, todo bien cocinado y evitar alimentos tipo McDonald's, para que nos entendamos. Y luego, respecto fuera, cuando ya los niños están en la fase esa de mantenimiento, ¿no? Cuando llevan unos meses de mantenimiento van a una vida normal, normal de colegio, de ir al fútbol, de ir a la piscina y de ir a todo. Las únicas consideraciones que tenemos es que tienen un catéter, ¿no? Un portacá, que es un catéter que se pone debajo de la piel y lo tendrán durante un tiempo y poco más. Y que ellos normalmente pues están más cansados, hay que adaptar un poco la vida a lo que ellos te piden. Si no puedo jugar un partido de fútbol entero, pues juego medio, pero tendrán una vida normal. Perfecto. Muchísimas gracias. Buena respuesta. Aquí hay unas. Doctora, ¿qué factor médico, ¿no? determina de que la enfermedad deba ser tratada con quimio en lugar de una cirugía o, por ejemplo, un trasplante? ¿No? O sea, ¿qué determina un tipo de tratamiento de otro? ¿No? Eh, eh, la leucemia es un tumor que la gente le llama líquido, me refiero, nunca lo puedes curar con una cirugía, ¿vale? El tumor está en la sangre, quiero decir, entonces lo tienes en todo tu cuerpo. Por eso lo del concepto de metástasis aquí desaparece, porque tú ya tienes el cáncer en todos sitios, ¿no? Te la tienes en tu sangre dando vueltas, entonces el tratamiento de la sangre es la quimioterapia. Eso no se puede hacer de otra forma. Y el tratamiento nunca puede ser un trasplante de médula, sino que consigo quitar la enfermedad. El trasplante de médula siempre es lo que nosotros le llamamos consolidar, es decir, leucemias que sé que van a mal, te consolido y te cambio tu médula. Pero no puedo tratarlo así de entrada. Tengo que quitar esa enfermedad, matar estas células que me están haciendo daño para poder ponerte la médula de otra persona, ¿no? Y que te ancle y la tuya no, intentar que no vuelva a salir, ¿no? Excelente, muy bien. Acá hay una pregunta bien específica, pero creo que es interesante. ¿Qué tan efectiva es la daunorubicina en el Mm. tratamiento en su experiencia? Depende del tipo de leucemia, pero es uno de los fármacos estrella en la quimioterapia de la leucemia. Quiero decir, es un fármaco principal eh, en la quimioterapia, por ejemplo, de inducción, ¿vale? Es cierto que es un fármaco cardiotóxico, ¿no? Que tiene sus problemas, entonces, por ejemplo, ahora, gracias a los nuevos protocolos que nosotros estamos haciendo, por ejemplo, como el All Together, pues se sabe que leucemias linfoblásticas B, que van a ir excelentemente por su genética, aunque luego hay muchas cosas más que lo prevén, ¿no? No tiene por qué recibirla porque se ha visto que da mucha toxicidad, pero no me ayuda, no me aporta más a que se curen. Es decir, con lo demás que recibe ya lo voy a curar. Entonces eso sí que se está adaptando ahora. Perfecto. Acá hay una pregunta también que creo que es clave, ¿no? Porque también hemos estado leyendo un poco, ¿no? ¿La leucemia aguda linfoblástica se ha asociado con alguna infección viral? Sí, hay algún tipo de infecciones víricas que después se ha visto que han podido desarrollar al hacer como una mutación en la célula y desarrollar una leucemia. No es lo Acá hay frecuente, varias, pero más lo frecuente.
puede pasar. pero estar atentos. Sí. Acá hay una, como usted menciona, de hecho lo menciona al inicio, que en ¿Mm? general la leucemia en niños, los cánceres, este tipo de cánceres en niños es de origen desconocido. ¿Se puede asociar a la epigenética, o sea, a todo el tema este del ambiente, que pueda cambiar alguno de los Sí, genes de las personas? es lo que he comentado, ya digo, siempre digo lo de Chernobyl porque es el caso clásico, ¿no? Casi que todo el mundo conoce, ¿no? Hay una serie de radiaciones que sí que ha demostrado que provoca una mutación en las células y es capaz de desarrollar un cáncer, aunque la incidencia es menor de un 1%, ¿no? Pero sí que se ha visto. También en cánceres sólidos, ¿eh? Tipo cáncer de Excelente. tiroides, pero Sí, claro. sí, pero muy poquita, menor de un 1. Muy bien. Eh, me fui. Vamos a ver. Mil disculpas, ahí tuvimos un incidente con mi internet. Hay un par de preguntas más, doctora. Voy a poner esto aquí. Eh, una dice, bueno, primero le agradecen la ponencia y cómo diferenciar los síntomas entre una leucemia aguda y una aplasia medular, por ejemplo. No lo va a poder diferenciar en la gran mayoría de las veces, porque al final ambas cosas es porque tu médula, es decir, una es la aplasia medular, es que tu médula deja de funcionar, ¿no? Entonces es como si estuviera vacía, para que lo entendáis, entonces no hace nada, ni células rojas, ni blancas, ni plaquetas, no las hace. Y la leucemia no es que no es, la hace, pero no es capaz de hacerla porque las malas le están ganando el terreno, ¿no? Pero al final, en ambas cosas, lo que no tiene son células benignas, células normales, con su función normal. Entonces, en la gran mayoría de los síntomas no los puedes diferenciar. Y doctora, pero y hablando ya, digamos, de estadísticamente hablando, epidemiológicamente hablando, yo entendería que la Sí, aplasia también es muy poco común en niños. sí, muy poco frecuente. Perfecto. La siguiente es, ¿cuáles son las causas o factores de riesgo de leucemia en niños? Creo que lo dijo, pero parece Sí, alguna incidencia por ahí. Es la leucemia infantil hereditaria, o sea, digamos, un papá que ha tenido leucemia de niño, ¿hay un riesgo no, de que su hijo tenga leucemia? ¿Es mayor o es igual que cualquier otro niño? igual, salvo que su padre la haya tenido por un síndrome de predisposición al cáncer. Es decir, si tu padre tiene un linfraumén y tu madre y tú, no, tú tienes una enfermedad genética predisponente al cáncer y le heredas esa enfermedad predisponente, tienes también la predisposición, pero el cáncer no se hereda. Perfecto. Eh, Muy bien, acá hay tres preguntas que creo que con estas cerramos y creo que son bien interesantes porque justamente van a lo que hemos estado conversando hacia el final. Es pronóstico, ¿qué factores son de mejor pronóstico en un niño que tiene leucemia? Uh -huh. Eh, bueno, esto ya hablamos de la parte de tratamiento y la calidad de vida del niño y si es posible una recuperación completa sin recaídas. Esas son las tres preguntas que traen. Los factores pronósticos fue lo que expliqué al principio, ¿no? Una leucemia tiene como pronóstico, la respuesta al tratamiento, ese es imprescindible. La leucemia tiene que responder a la quimioterapia y en el primer mes, para que lo entendáis así, debes de no tener enfermedad, ¿vale? No que esté curado, porque se sabe que hay enfermedad, ¿no? A pequeños niveles que no detectamos, pero así como de forma general, tú al mes no puedes tener enfermedad, ¿no? Entonces, esa respuesta al tratamiento es imprescindible. El subtipo de leucemia también, es decir, si tienes una B o una T,
también te marca el pronóstico, tu edad, ¿no? A partir de los 10 años y menores de un año, igual que todas estas células blancas. Si tú cuando vienes a urgencias tienes 400.000 células blancas, se sabe que el pronóstico es peor que si vienes con células normales, ¿no? Y luego la genética adversa, que también la sabemos, pero como al tiempo de la leucemia, ¿no? Que es intentar averiguar esa mutación, ¿no? Para que lo entendáis, que te ha dado lugar a la leucemia, ¿no? O sea, todo eso en conjunto te da un pronóstico. Excelente. Luego, respecto a la calidad, ya lo hemos dicho, ¿no? Lo de la recuperación completa sin recaídas, eso nunca se puede asegurar en medicina como nada. Quiero decir, existen leucemias con mucho más riesgo de recaída que otras y que sabemos que si recaen pues van a tener un pronóstico peor, eso todas. Es decir, la leucemia nunca es igual cuando la diagnosticas que cuando recae, aunque tenga el mismo nombre. Es decir, las células malignas se hacen listas, digamos, entonces son capaces de escapar a los tratamientos. Contra más veces escapen, más listas se vuelven, más difícil es curarla. Pero poder decir que nunca van a recaer, eso jamás se puede decir, nadie te lo puede decir. Puede tener más riesgo o menos, pero no cero. Tal cual, correcto. Difícil, pero es cierto, ¿no? Hay una, bueno, creo que esto ya lo respondió, los síntomas que nos Mm, alertan por detectar leucemia, creo que fue una de mis primeras preguntas, ¿no? Justamente mm. porque es sumamente importante. Eh, Dice, cada vez el estudio genético es importante no para armar el tratamiento específico para cada niño, incluso esto es válido para tumores sólidos. O sea, ¿existe alguna manera de hacer como un screening de que alguien podría tener un riesgo a tener algún tipo De, de enfermedad ah, sólida o de perdón, hematológica? hablo de leucemia, yo de tumores sólidos Sí, no, no puedo hablar, pero respecto a la leucemia, no se hace ningún estudio genético específico en pediatría para determinar esto. Lo único que he dicho es lo de lo de predisposición, que sí sabemos que son niños que pueden desarrollarla, ¿no? Entonces, estos niños sí que se hacen estudios genéticos para saber, pero nunca sabes tampoco si la va a desarrollar. Pues, que es que tiene más riesgo, pero no se puede hacer ni nada en la población general que evite el desarrollo de la leucemia. correcto, excelente. Creería que ya están las preguntas. Deme un segundo aquí. Ah, sí, todos estos tratamientos son aceptados por FDA, todo lo que usted nos ha descrito, incluyendo los Tienen que casos. aceptarse, claro. La FDA y la EMA deben de aceptarlos para que estén aprobados por una indicación. Luego, para esto se hacen ensayos clínicos. Claro, los ensayos clínicos siempre se empiezan en adultos, siempre, y luego se hacen ensayos clínicos en pediatría, que son mucho más difíciles de hacer. Por eso muchas veces están mezclados, ¿no? Un poco con adulto joven o hasta una edad, hasta los 15 años, y luego ya se va avanzando un poco en el adulto, en el niño. Pero el niño es mucho más difícil el desarrollo de un ensayo clínico. Con estos ensayos se consigue su aprobación, ¿no? Para una indicación en concreto. Luego hay fármacos que tú no tienen todavía esa aprobación, a lo mejor tiene la aprobación en Estados Unidos y no la tiene Europa, y los puedes intentar conseguir por fuera, ¿no? Como por usos compasivos o por fuera de indicación, porque se están demostrando en otro ámbito, ¿no? Correcto. Excelente, doctora. Bueno, primero agradecerle por esta charla, ha sido muy interesante y muy educadora para todos nosotros también. Yo creo que eso finalmente es lo que nosotros queremos también transmitir a todos nuestros aliados, ¿no? Eh, Finalmente, no sé si tuviera tal vez alguna frase final respecto a todo este tema de la leucemia, lo difícil que es, pasar por ella también como padre, como niño, debe ser súper muy complicado. Y en su experiencia, ¿cuál cree que es el mejor consejo si es que uno ya empieza a atravesar este proceso, ¿no? O sea, que nos digan que nuestro hijo tiene o cómo también transmitirlo al niño. Sé que a veces no existe una receta, por supuesto, pero ¿qué nos podría comentar a partir de ello, ¿no? Bueno, yo, enamorada de esta enfermedad, lógicamente, em, los niños son maravillosos, ¿no? Es decir, nos tenemos que quedar con que la leucemia infantil se cura, es así. Es cierto que tiene un tanto por ciento que no somos capaces de curar hoy día, ¿vale? Pero el mensaje no es la leucemia se cura y dentro del cáncer infantil lo mejor, entre comillas, ¿no? Que podemos tener es una leucemia. Y los padres es cierto que lo pasan mal y tienen que pasar este duelo porque es muy difícil, ¿no?
pensar que tu hijo puede morir, ¿no? Porque es lo que piensas cuando te lo dicen, no piensas en otra cosa, pero el niño no tiene este concepto, ¿no? El niño tiene un concepto diferente y si le pones un tratamiento y él está mejor, pues cada día estará mejor, ¿no? Y cada día se ríe y cada día es encantador y está con sus padres y es feliz, ¿no? No tiene ese pensamiento a la muerte, ¿no? Y entonces ellos hacen que cada día, ¿no? Pues el propio padre se dé cuenta de que hay que seguir para adelante y todo va a ir bien, ¿no? Y siempre somos equipos muy grandes, no solo somos los hematólogos, ¿no? Sino que solemos ser equipos de mucho soporte, ¿no? Psicólogos, psiquiatras, enfermería, todos son muy especialistas en esto y apoyamos diariamente a los padres en todo lo que le hace falta. Perfecto, doctora, y no lo dudo, ¿no? Además que el hospital es, creo, increíble en este sentido y va a apoyarlos mucho si es que uno tiene que atravesar por esta situación difícil y complicada. Sí, Bueno, nuevamente agradecerle, doctora, por toda su experiencia, por todo el conocimiento que nos ha transmitido el día de hoy. Algunos detalles, toda la grabación de la sesión la van a poder ver en los canales de Bumi. Los invitamos también porque a fines de marzo también tenemos otra charla sobre otro tema importante que es glaucoma. Y esperamos que haya sido de su agrado. Nuevamente, muchísimas gracias, doctora. Muchísimas gracias al Hospital San John de Deu por esta oportunidad de poder compartir estos momentos. Y con esto cerramos el webinar. Muchísimas gracias, doctora, y nos vemos muchísimas pronto. gracias a vosotros por contar con nosotros. Gracias.